La clase de hoy trata de enlace químico. Ya habíamos discutido de que uno de los propósitos de por qué los átomos de cualquier elemento reaccionan se debe a la situación de que ellos tienen orbitales que están desocupados, ¿cierto? Que les faltan electrones para llenarse, ¿ya? Y producto de esa ganancia de electrones, o que también puede ser pérdida de electrones, ellos logran la configuración electrónica de un gas inerte, que sería aquellas configuraciones que tienen completos los orbitales S y P, ambos, S2P6, a excepción del helio, que tiene solamente S2 completo, y logran, ¿cierto?, este objetivo de llegar a esa configuración electrónica, y por lo tanto el átomo queda con una, digámoslo así, una situación más estable, ¿ya? Por lo tanto, dependiendo de las propiedades, como lo habíamos visto en la clase anterior, dependiendo de qué propiedades presenta, va a tener tendencia a ganar o perder electrones, ¿ya? Por lo tanto, cuando existe esa interacción, eh, una de las situaciones de por qué se provoca trae como consecuencia el enlace. Cuando se forma un enlace químico, es decir, la unión entre dos átomos, está ocurriendo esa transformación al mismo tiempo en la configuración electrónica de los átomos que participan en la formación de este enlace. Por lo tanto, enlace químico, ¿qué es? Bueno, aquí yo ya me adelanté. El enlace químico viene a ser como una consecuencia de esta situación de buscar un estado de mayor estabilidad, ¿cierto? De menor energía, que se traduce de esa forma, y que coincide con una configuración electrónica, como les dije, ya con terminada en S2P6 o terminada en S2. Ya en S2P6 para cualquier otra configuración tipo gas inerte, y en esta, ¿cierto?, la que vimos en la clase también pasada, configuración del helio para aquellos que están cerca de esa configuración, ya como el litio, el hidrógeno. Bien, entonces, ¿qué es un enlace químico? Más o menos ya le estaba entregando una idea. El enlace químico es una atracción o una fuerza de atracción que ocurre entre dos átomos. Por lo tanto, se atraen, producto de esa atracción está generándose este intercambio de electrones y por lo tanto una modificación en su configuración electrónica. Se van llenando orbitales que les faltan electrones o se van desocupando de electrones aquellos orbitales que tienen muy poca cantidad de electrones, y logran de esa forma los átomos la configuración electrónica de un gas inerte. Dicho de otra forma, tienen el nivel completo con electrones, pero el nivel me refiero a ciertos orbitales S y P. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo ocurre la atracción? ¿Qué está pasando ahí entre medio? Esta atracción se puede generar por dos vías. Una vía que es atracción de cargas, es decir, los átomos finalmente forman el enlace producto de la generación de una carga positiva y negativa, y ya sabemos nosotros que se atraen. O la otra posibilidad de formar este enlace es que, como nosotros ya sabemos que los electrones están moviéndose en los orbitales del átomo, los átomos se acerquen y los orbitales de un átomo y del otro se solapen. ¿A qué me refiero con esto? Que se coloca uno sobre el otro, ¿ya? Un orbital sobre el otro. Por lo tanto, como los orbitales son las zonas donde se mueven los electrones, al superponerse estas zonas, quiere decir que ahora los electrones de un átomo y el otro pueden estar moviéndose entre ambos átomos, ¿ya? Producto de la superposición de los orbitales. Bien, entonces, tenemos dos vías donde puede ocurrir, o cómo poder explicar, ¿cierto?, cómo se forma un enlace químico.
Ahora, si vamos viendo lo que va pasando desde el punto de vista energético, veamos lo siguiente. Tenemos aquí dos átomos que están muy alejados. A eso se refiere con el infinito que está acá. Es decir, una distancia infinita. Llega un momento donde ellos comienzan a acercarse. Por lo tanto, acá tenemos en el eje X la distancia entre los átomos y en el eje Y la energía que estos presentan. Entonces, si ustedes se fijan, la línea azul va indicando cómo va variando la energía a medida que yo voy acercando a estos dos átomos. Si se fijan, se acercan, la energía más o menos sigue igual, se van acercando más y la energía comienza a disminuir. ¿Ya? Aquí ocurre el camino que nosotros dijimos entre que se forman cargas o se superponen los orbitales. Si se fijan ahí, este dibujito muestra muy bien lo que es la superposición, es decir, los orbitales una se coloca sobre la otra. Se siguen acercando y fíjense que la energía va disminuyendo. Porque entendemos entonces que estos dos átomos se van estabilizando, van perdiendo energía producto de esta intervención de los electrones para formar el enlace. Entonces va disminuyendo la energía de los dos átomos hasta que llega un punto en donde ya no se van a acercar más y logran el nivel de menor energía. Pero si ustedes también se fijan, si yo comienzo a acercar más los átomos, fíjense qué pasa con la energía, comienza a aumentar. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Que si yo acerco más los átomos, su energía, en vez de seguir disminuyendo, aumenta de forma drástica, de forma exponencial, como está puesta acá. ¿Por qué será? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿A nadie? No, profe. Fíjense, si yo voy acercando más los átomos, ya imaginemos que ya se forma el enlace y yo los acerco más, los voy acercando, los voy acercando, los voy acercando. ¿Por qué podría aumentar la energía entre los dos en vez de seguir disminuyendo, como es la tendencia de la línea azul que estamos viendo hasta acá? Porque si yo acerco más los átomos, también se van acercando más los núcleos. Y los núcleos de los átomos, como tienen carga positiva, y los núcleos no se mueven como los electrones, están, digámoslo así, quietos dentro del átomo, los voy a ir acercando y como son el núcleo puras cargas positivas con otro núcleo que también tiene puras cargas positivas, se van a comenzar a repeler. Y por lo tanto esa repulsión genera inestabilidad en este compuesto que se forma producto del enlace entre los dos átomos. Entonces, la repulsión provoca inestabilidad y la inestabilidad se transforma o se traduce en que la energía del sistema aumenta. En este caso, la energía del compuesto formado aumenta. Entonces, siempre el enlace llega hasta una cierta distancia entre los dos átomos y se mantiene ahí. ¿Ya? Por eso no seguiría acercándose más un átomo con el otro, producto de este comportamiento, de la repulsión que se generaría con los núcleos de ambos átomos. ¿Ok? Bien. Eso entonces es más o menos lo que pasa en un enlace cuando interaccionan dos átomos. Ahora veamos propiamente tal qué pasa con los electrones durante este acercamiento, ¿cierto? Este proceso de formación del enlace. Para entenderlo, vamos a clasificar los enlaces en enlace iónico, covalente y metálico. Existen estos tres tipos de enlace. Sin embargo, nosotros no vamos a entrar en estos dos, ¿ya? Estos son los que nosotros vamos a estudiar. El enlace iónico y el enlace covalente. Entonces, veamos. Primer enlace, enlace iónico, y aquí yo les dejé esta imagen que representa muy bien lo que indica. ¿Ya? La parte más representativa para poder distinguir un enlace iónico es como lo muestra la imagen. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Qué es lo que interpretan de esa imagen?
Que le está regalando. Una unión. O ¿Qué le sea, regala? obviamente. ¿Qué le está regalando? Electrones. Electrones. Perfecto. Eso es lo fundamental del enlace iónico. Un átomo le regala electrones al otro. Eso es lo fundamental. ¿Ya? Ahora veamos el detalle, lo que está detrás de esto. La necrosis está dada por una saliente articular, que es un cóndilo. Parece que hay alguien que está asistiendo a otra clase, ¿eh? ¿Está escuchando a otra profesora ahí? Escuchando Bien. anatomía. Ah, ya. Ahí por lo menos hay uno que ha grabado, así que o asisten o no asisten la otra después de la grabación. Bien, veamos entonces ahora el detalle. Primero, para que se forme este enlace, evidentemente participan dos átomos, pero uno de ellos debe ser electropositivo, que quiere decir que su electronegatividad es muy baja, y eso lo vimos nosotros en la clase anterior, que corresponde a los elementos del grupo 1A y 2A, que corresponden a los metales. Metal alcalino, este del 1A, y metal alcalino terrio, el 2A. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una característica de cómo debería formarse el enlace, participación de este tipo de elementos. Y el otro con las características contrarias. Átomo electronegativo, es decir, que tiene una electronegatividad mucho mayor que la anterior y que generalmente correspondería a un elemento del grupo 6A o del grupo 7A, generalmente. Ya recuerden que el 7A corresponde al grupo de los halógenos. Por lo tanto, el átomo menos electronegativo, o dicho de otra forma, electropositivo, como tiene su electronegatividad baja, tiene poca tendencia a atraer los electrones hacia sí, tiene más tendencia a perderlo, y ese va a ser quien cede el electrón. Por otro lado, el que tiene mayor electronegatividad va a ser el que capta el electrón. Entonces aquí identificamos quién es quién. El electropositivo y el que pierde, ¿cierto?, el electrón, o el que lo regala, si lo hacemos la relación con la figura, y el otro sería el que acepta el electrón, el más electronegativo. Entonces ahí tenemos una característica. ¿Cómo lo podemos relacionar con otras propiedades? Por ejemplo, que el potencial de ionización es completamente distinto, que eso también lo revisamos en la clase anterior. Los elementos que están en el lado izquierdo de la tabla, como son estos de aquí, que están alejados del flúor, tienen un potencial de ionización muy bajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es muy fácil quitarle electrones, mientras que los que son del grupo 6A y 7A, es decir, son cercanos al flúor, hasta hablando del mismo flúor, tienen un potencial de ionización alto. Eso quiere decir que es muy difícil quitarle electrones, es más fácil que ellos acepten electrones, ¿ya? Y se fijan cómo se va relacionando lo que ya habíamos conversado en la clase anterior con lo que estamos viendo ahora. Dígame. Entonces los no metales serían más electronegativos. Los no metales sí, los no metales son los más electronegativos, porque están hacia el lado derecho, cercanos al flúor. Ya, ¿Ya? gracias. Otra forma de poder identificar el enlace iónico es mirando la diferencia de electronegatividades entre los átomos que conforman el enlace. ¿Ya? Entonces, si yo sé la electronegatividad de uno de ellos y la del otro, y luego saco la diferencia, y si esa diferencia me da superior a 1,7, yo puedo clasificar a ese tipo de enlace como enlace iónico. ¿Bien? Entonces sería mi enlace iónico. Ya vamos a ver cómo funciona. En resumidas cuentas, entonces, un enlace iónico se forma por la interacción de un metal con un no metal. En resumidas cuentas, ¿ya? Ya lo hicimos el detalle, ¿cierto?, más específico con las propiedades anteriores. Veamos entonces un ejemplo. Fíjense que aquí podría yo tomar a un elemento del grupo 6A, como el oxígeno, 3,5 de electronegatividad, y puedo tomar a otro del otro Profe, extremo de la tabla. Dígame. ¿hay una tabla, una medición específica de electronegatividad? No, como les dije, la electronegatividad se saca con un cálculo que lo hizo Pauling,
en donde el cálculo entrega un número. Entonces el número es como digámoslo así, una escala relativa. ¿Ya? Entonces te da una noción cuánto más o cuánto menos. Pero no es que sea una unidad de medida propiamente tal la electronegatividad. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Ya? No hay como un instrumento que te mida la electronegatividad, no es. Solamente se le asocia un número para poder entender cuál es más, cuál es menos. Y listo. ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, oxígeno tiene 3,5, este va a ser mi no metal, y voy a agarrar, por ejemplo, el calcio. Este va a ser mi metal. Entonces saco la diferencia entre 1 y 3,5, y eso me da un valor de 2,5. Por lo tanto, ese valor es superior a 1,7. Eso quiere decir que el enlace entre el calcio y el oxígeno es un enlace de carácter iónico. Bien, y por lo tanto, ellos cumplen con las características que nosotros mencionamos con anterioridad. ¿Ya? Lo mismo podría yo tomar, por ejemplo, el cloro, agarro el cloro y agarro no sé, pues, al litio, ¿ya? O al magnesio. Y saco la diferencia entre 3 y 1,2. Y eso me daría un valor de 1,8. Por lo tanto, superior a 1,7, enlace iónico. ¿Ya? Ahora, ojo aquí. Como ustedes ya son parte de la ciencia, están en una carrera de ciencia, siempre tienen que considerar que hay tendencias en el comportamiento de la materia. Por lo tanto, a veces nos vamos a encontrar con que hay situaciones donde se rompen las tendencias. Y no porque se rompa la tendencia quiere decir que eso no ocurre, sino que hay sucesos que ocurren y que van en contra de lo que habitualmente pasa, ¿ya? Como por ejemplo, a veces ustedes se van a encontrar con compuestos que ustedes analizan la diferencia de electronegatividad y les puede decir que el enlace es iónico y resulta que cuando vamos a analizar el enlace propiamente tal, en la realidad, el enlace no es iónico. Como que se rompe a veces la regla. Entonces, esto que decimos de esta diferencia de electronegatividad, que tiene que ser superior a 1,7, es el comportamiento habitual, ¿ya? Y que eso es una regla para todas las áreas científicas y cualquier tema que nosotros encontremos. Siempre hay una tendencia general que a nosotros nos ayuda a predecir qué características va a tener o cómo se va a comportar. Pero a veces ocurre que hay situaciones en donde se rompe aquellas tendencias, se rompe la regla. Y que no quiere decir que eso no ocurra, ¿ya? Entonces, aquí hago, ¿cierto?, ese hincapié porque a veces va a pasar con esto, ¿ya? Ahora, visualicemos lo anterior de otra forma. Fíjense ahí, el sodio con sus electrones, el flúor con sus electrones, y el sodio será el que cede el electrón al flúor. El sodio es un metal, la electronegatividad baja, por lo tanto, ¿qué pasa con él? Baja tendencia a atraer los electrones, tiene más tendencia a cederlos, entonces va a ser el que le cede el electrón al flúor. El flúor tiene más electronegatividad, tiene más tendencia a aceptar electrones, ¿sí? Y además, ¿qué otra cosa? Si nosotros lo relacionamos con la configuración electrónica, si el sodio pierde ese electrón, automáticamente logra la configuración electrónica de un gas inerte, mientras que el flúor, en vez de andar perdiendo electrones, le sale más fácil ganar uno y con eso logra la configuración electrónica de un gas inerte. Y eso trae como consecuencia que se forma un ion positivo, que sería el catión, en este caso para el sodio, y para el flúor sería un anión, un ion negativo. Y esa atracción entre las cargas de ellos dos se genera la estructura que nosotros podríamos llamar una molécula, o que para este caso, cuando son moléculas formadas por una interacción de una carga positiva con una negativa, más bien le llaman un cristal, ¿ya? Una estructura cristalina. Bien, si ahora nosotros analizamos otra situación, pero ya con las configuraciones, para ya tenerlo algo más escrito, Profe, dígame. ¿sabe que no me quedó claro el hecho de que, por ejemplo, el sodio le pase un electrón al flúor? ¿Sí? Eso se llama
O sea, el flúor se llama anión, catión, ¿cómo? No comprendo El, eso. el flúor es un anión. El anión es un ion negativo. Y el sodio se transforma en un catión, que es un ion positivo. ¿Ya? Un ion positivo es un catión, un anión es un ion negativo. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Producto de la transferencia, ¿cierto?, de un electrón. Aquí el sodio pierde el electrón y el otro lo gana completamente. Ahora ese electrón pasa a ser del flúor y el otro ya no tiene ese electrón, lo perdió porque lo regaló. ¿Ya? Entonces acá analizamos otra situación. Fíjense aquí con el litio, igual con el flúor. El litio cede el electrón que tiene aquí en el último nivel de energía, lo cede, es un metal, baja electronegatividad. Cuando cede ese electrón, su configuración, fíjense aquí, cambia a la 1s2, que es la configuración electrónica que tiene el helio. Por lo tanto, aquí el litio logra su último nivel de energía, que ahora es el nivel 1, completo. Entonces queda estable. Mientras que el flúor gana el electrón, lo suma a los electrones que él tiene, entonces su configuración cambiaría de 2p5 a 2p6. Ahí, ¿cierto?, tiene la ganancia del electrón. Y desde el punto de vista de la electronegatividad, evidentemente, como les dije, funciona así porque presenta una electronegatividad mayor que el litio. Entonces, él se queda con el electrón. Su configuración cambia a la de un gas inerte también. ¿Ya? Gas inerte, recuerden que todos los gases inertes terminan con S2P6, a excepción de el helio, que lo mencioné aquí, que termina con 1S2. Entonces, el litio, como ion litio, logra la configuración del helio, se estabiliza, y el flúor, como ion flúor, logra la configuración electrónica del neón. Ya si se fijan aquí, ion flúor, que en realidad lo más adecuado sería decir el anión fluoruro. ¿Ya? El anión fluoruro. Y de hecho, si ustedes se fijan, los electrones que nosotros estamos involucrando aquí en la transferencia, ¿cierto? Cuando se regala un electrón al otro átomo, de uno al otro, ¿cuáles son los electrones que nosotros estamos involucrando en este proceso? Los electrones de valencia. Si se fijan, el litio entrega un electrón de valencia al flúor y el flúor coloca ese electrón en la última capa. Es decir, aumenta la cantidad de electrones de valencia del flúor y el litio las pierde. Lo mismo pasa con el sodio. Entonces aquí recalcamos el hecho de que los electrones de valencia son importantes y por eso nosotros analizábamos contar la cantidad de electrones de valencia producto de que son los electrones que participan en las reacciones químicas. Con las reacciones químicas se rompen enlaces y se forman enlaces, y al decir eso, ¿qué está dicho de forma indirecta? Que está ocurriendo ahí una interacción de los electrones de valencia, cada vez que ocurre una reacción química. ¿Sí? Participan ahí ellos. Y aquí lo vemos reflejado, ¿cierto?, en la configuración electrónica. ¿Ya? Por eso, si nosotros comenzamos a analizar el tema de nomenclatura, recuérdense, por ejemplo, en esto que está acá, o inclusive en el que está arriba. Cuando yo tenía escrito la sal binaria fluoruro de litio, ¿qué valencia le colocábamos al flúor cuando el flúor participaba como un hidrácido? ¿Se recuerdan que le colocábamos que tenía valencia 1? Y el litio, Sí. ¿qué valencia tiene? Valencia 1. Entonces ahora podemos entender que ese valor 1 está relacionado con que el litio pierde un electrón y el flúor gana un electrón. Y por lo tanto el fluoruro de litio se forma porque una vez que ocurre la transferencia del electrón de uno al otro, una carga positiva con una carga negativa se atraen, uno con uno, y me forma el compuesto fluoruro de litio. ¿Ya? Entonces fíjense cómo esto se va relacionando y en cierta forma vamos entendiendo mejor por qué lo estábamos trabajando así como lo estábamos trabajando. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer con todas las sales. Por lo tanto aquí,
La transferencia electrónica, como ya mencionamos, nos forma cargas que mantienen la estructura por una reacción de carga positiva con negativa. Ahora, esto es importante. Cuando en un compuesto tengo un tipo de enlace, no solamente esto queda reflejado en ese tipo de enlace, sino que el tipo de enlace en el compuesto trae como consecuencia propiedades que tiene el compuesto. Macroscópica, es decir, que nosotros podríamos observar esas propiedades que son consecuencia de que el compuesto tenga ese tipo de enlace. Y una de ellas es justamente lo que tenemos aquí, que la presencia de un enlace iónico provoca que el compuesto tenga un punto de fusión alto. ¿Cuál es la fusión? Profe, ¿Sí? disculpe, ¿podría repetir? Es que al parecer se le cayó un rato el micrófono Ah, ya. y no se escuchó bien. Nuevamente, la presencia de un enlace trae como consecuencia propiedades macroscópicas, es decir, que nosotros podemos observar o podemos medir. ¿Ya? Entonces, en el caso de que un compuesto presente un enlace iónico, como estamos leyendo aquí en rojo, trae como consecuencia que el compuesto tenga un punto de fusión alto. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la fusión? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el cambio de estado conocido como fusión? ¿Se acuerdan o no se Cuando acuerdan? pasa de un sólido a un líquido, Exactamente. Entonces, cuando yo digo que el punto de fusión es alto, quiere decir que la temperatura que necesita, sí, exactamente, Maximiliano, cuando la temperatura alcanza un valor alto, recién ocurre el proceso de fusión. Es decir, recién se transforma de sólido a líquido. Y los valores habituales de temperatura de fusión de los compuestos que tienen enlace iónico son alrededor de 1000 grados, 1500 grados, 2000 grados. Es decir, valores altos. Por eso que un compuesto iónico, que presenta, perdón, enlace iónico, generalmente a temperatura ambiente lo vamos a encontrar sólido. Por eso el cloruro de sodio que le colocamos a los alimentos es un sólido a temperatura ambiente, porque tiene un enlace iónico. Dicho de otra forma, todas las sales son presentan un punto de fusión alto, son sólidos a temperatura ambiente. ¿Y por qué? Porque tienen un enlace iónico. ¿Ya? Entonces aquí es importante que no solamente el hecho de hablar de un enlace quiere decir que esto se va a quedar en la parte de los átomos nomás, sino que todos estos comportamientos y estas características nanométricas, ¿cierto? A nivel nano, tienen su repercusión en el mundo que nos rodea, es decir, lo que nosotros podemos observar. ¿Ya? profe. Dígame. Entonces, bueno, yo lo entendí de que, por ejemplo, si las mismas sales, sería difícil fundirla entonces, o sea, usted mismo cuenta de Claro, que su punto de fusión va a ser alto, por lo tanto, al quemar una sal y pasar del estado sólido a líquido, una fusión, claro. costaría bastante. Claro, o sea, si de hecho si pensamos en algo práctico, hacerlo en la casa, eso no va a ocurrir. Porque la llama, ¿cierto?, de la cocina, o por lo menos los utensilios normales que tenemos en la casa para calentar, no logran esas temperaturas. Entonces, si yo caliento, por ejemplo, sal, la sal se va a calentar, el sólido va a estar ahí, pero no va a transformarse, ¿cierto?, en un líquido la sal. Se va a calentar y lo más probable, a lo mejor si lo colocamos dentro de una olla, es que la olla finalmente se derrita. Pero la sal va a seguir estando ahí sólida, no le va a pasar nada. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con eh, el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio también es una sal terciaria. Entonces tiene enlace iónico y por eso es sólido a temperatura ambiente y por eso si lo caliento, lo más probable es que lo caliente y no vaya a pasar mucho con respecto a eso. No lo voy a transformar en un líquido. Entonces eso es válido para todas las sales. Entonces ahí vamos, si se fijan, ahí vamos relacionando
que una sal, cada vez que yo digo sal, está relacionado con un enlace iónico, o por lo menos el compuesto debe tener un enlace iónico para que lo podamos clasificar como una sal. Además de lo que nosotros ya conocemos, ¿ya? Tenemos que ir sumando conocimiento. Entonces, una sal no solamente es que el compuesto tenga enlace iónico, sino que también debe cumplir con lo que nosotros aprendimos en nomenclatura, que tenga una parte radical y la otra parte que lo acompaña tiene que ser un metal. ¿Ya? Entonces, características de estos compuestos, por ejemplo, ya lo sabemos la primera, ya lo mencionamos, ¿para qué lo voy a repetir? Lo otro, la mayoría son solubles en disolventes polares como el agua. Vamos a quitar esta palabrita por ahora, para no enredarnos, y pensemos en el agua. Todos los compuestos clasificados como sales, lo más probable es que sean solubles en agua. Por eso yo puedo disolver el bicarbonato en el agua, el bicarbonato de sodio, que es la sal cuaternaria, o puedo disolver el cloruro de sodio en el agua, porque presentan, ¿cierto?, este enlace iónico. ¿Ya? Por otro lado, los compuestos con carácter iónico no son solubles en disolventes apolares, como el benceno o el hexano. Aquí lo voy a dejar más simple. La sal no la podemos disolver en el aceite. El aceite está clasificado como un compuesto apolar y la sal está clasificada como un compuesto polar. Ya me voy a detener a analizar esa parte, ¿ya? Entonces el aceite, si yo coloco sal en el aceite y yo agito eso ahí para que la sal se disuelva en el aceite, eso no va a ocurrir nunca, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los compuestos iónicos no tienen la capacidad de disolverse en solventes que tienen características como el aceite, ya que esa característica la vamos a llamar por ahora apolar. ¿Bien? Y ojo aquí, las disoluciones acuosas, es decir, que tienen sal disuelta en el agua, conducen la electricidad por estar formadas por partículas cargadas. Esto es importante porque cuando disuelvo sal en el agua por sí misma no tiene una conductividad eléctrica significativa. De hecho, yo puedo colocar dos electrodos con corriente en el agua pura, ¿cierto? Agua pura, 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 no hay nada más que agua ahí. Y yo puedo colocar la mano y podría sentir algo, pero no es algo significativo, porque no se puede conducir la electricidad en el agua. Tiene una conductividad muy, muy baja. Pero si yo ahora saco un poco de agua de mar y le coloco los electrodos y coloco la mano, evidentemente ahí me va a agarrar la corriente, como decimos. ¿Por qué? Porque en el agua de mar, hay disuelta distintos tipos de sales y una de las que se encuentra en mayor concentración es el cloruro de sodio. Por lo tanto, los compuestos con enlace iónico tienden a separarse la carga, el ion positivo del ion negativo, y quedan ellos libres moviéndose en el agua. Y como son iones positivo y negativo, eso permite que ellos puedan transportar los electrones, porque recuerden que la corriente eléctrica es un flujo de electrones, entonces estos iones, como están libres ahora, pueden transportar la corriente eléctrica. Profe, ¿Ya? Dígame. entonces se puede decir que nuestro cuerpo es conductor de corriente eléctrica porque estamos hechos alrededor de un 65% de agua. Pero no solamente porque tiene agua. Y bueno, también de elementos metales también tenemos. Claro, lo importante es que Dos elementos. lo importante es que están presentes los iones en la sangre. Entonces, si hay iones en la sangre, evidentemente va a haber conductividad eléctrica. ¿Ya? Y recuerden que Claro. yo no soy especialista en esto, ya de repente me puedo arrancar y decir una tontera. Pero también recuerden que todos los impulsos eléctricos tienen que viajar a través de la célula y de todos los sistemas, ¿cierto?, complejos que tiene el cuerpo por dentro. Entonces, para que ocurra ese flujo, tiene que haber cierta capacidad de conducir la electricidad, ¿ya? Y evidentemente esa facilidad de conducir la electricidad para generar los pulsos, ¿cierto? Por ejemplo, que el corazón se contraiga, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llaman esos nombres, ustedes deben saber más, ¿ya? Se contrae, ¿cierto? Después se dilata. Esos movimientos
tienen que ver también con un pulso eléctrico. Entonces, si existe el pulso eléctrico, tiene que haber cierta presencia de iones para que el pulso ocurra. ¿Ya? Creo que era diástole, sístole, si no me equivoco. Una cuestión así. Bien. Entonces ahí vemos cómo se va influenciando. Eso quiere decir que ustedes cada vez que disuelvan una sal en el agua, van a existir iones. ¿Ya? Y por lo tanto va a ocurrir una cierta conductividad eléctrica. ¿Ya? A ver, Maximiliano me pregunta, pero el bicarbonato al calentarlo se transforma en carbonato, que es como arena, distinto al bicarbonato, ¿no? Ah, sí, es que resulta que en ese caso, el bicarbonato, como tiene todavía un hidrógeno, puede existir, digámoslo así, que se seca el compuesto. Es decir, hay liberación de agua. Pero hay que tener cuidado ahí, porque por ejemplo, cuando yo tengo cloruro de sodio en la cocina, ustedes se fijan, ¿cierto? Que a veces el cloruro de sodio, la sal que uno tiene en un recipiente como que queda dura, queda como una costra. Bueno, esa costra se produce por la humedad. Ya si yo tengo el recipiente de sal abierto y está interactuando, ¿cierto?, con el ambiente, la sal tiende a captar agua y por lo tanto se forma esta costra. Entonces, ojo ahí con esa observación, Maximiliano, porque si yo agarro igual la sal, que va a pasar lo mismo con el bicarbonato, la agarro y la coloco a calentar, lo que va a pasar es que el calentamiento va a evaporar el agua que la sal había absorbido. Entonces la sal se va a secar. Y al secarse, tiene otra textura, pero sigue teniendo la misma composición. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. ¿Ya? Porque puede estar la sal humedecida y seca. Entonces, buena pregunta la que hizo porque nos hace reflexionar en cosas cotidianas, ya que después las podemos aplicar en otras situaciones. Algo más le iba a contar, pero no me acuerdo. Si me acuerdo, les comento. Bien. Entonces, veamos aquí, nuevamente vamos con el cloruro de sodio. Si se fijan ahí, los cristales que nosotros vemos muy chiquititos de cloruro de sodio, en realidad son cúbicos, ¿ya? Y acá vemos la distribución que tienen los iones positivo y negativo dentro de este cubito. Si ustedes se fijan, acá un ion sodio, que ya habíamos hablado en la clase anterior, que un átomo cuando se transforma en un catión se vuelve más chiquitito, y un átomo cuando se transforma en un anión se vuelve más grande. Entonces aquí está bien representado el catión más chico y el anión más grande. Y si se fijan, el ion positivo siempre está rodeado de su contraparte, el negativo. O a su vez, el negativo está rodeado siempre de el positivo. De tal forma que se mantiene la neutralidad. ¿Ya? El positivo rodeado de los negativos y los negativos rodeados de los positivos para que siempre se mantenga una estructura neutra. ¿Bien? Y aquí otra característica, producto de que el cristal, ¿ya?, tiene cierto orden y que está relacionado con el orden de los iones positivo y negativo que recién mencionamos, provoca que cuando yo golpee un cristal, este cristal se rompa en forma de capas. Si ustedes se fijan, aquí el cristal, ¿cierto?, que está acá fue golpeado y tiene cierto orden en los cortes. No es un corte amorfo, digámoslo así, sino que tiene como capas, ¿cierto?, formadas, y esas capas se generan cuando uno golpea. Entonces el cristal se rompe, ¿cierto?, de una forma como ordenada, digámoslo así. Y eso es producto de que al golpearlo, yo muevo capas de iones, entonces rompo el orden que tenía inicialmente, y al moverse la capa, yo lo que hago es colocar las capas en una posición en donde ocurre una repulsión. Entonces, producto de la repulsión, se genera un corte perfecto, una ruptura perfecta, ¿cierto?, muy ordenada para estos compuestos que son de carácter cristalino, ¿ya? Y el otro enlace que nosotros íbamos a analizar es este enlace, que es el enlace covalente. Y nuevamente en esta imagen aparece lo más representativo de este enlace, lo que nos permite diferenciarlo del anterior. ¿Qué es lo que observan?
¿Y ambos ceden? Ambos, ¿cierto?, se están compartiendo electrones. Y eso es lo primordial. Se comparten electrones. Ahora vamos en detalle. Para que se compartan electrones y ocurra, ¿cierto?, este enlace de tipo covalente, ¿quiénes deben participar? Solamente los no metales. ¿Ya? Los no metales participan en este tipo de enlace compartiendo electrones y ellos son los que superponen sus orbitales. Es decir, ellos se van acercando a los átomos, los superponen uno con el otro y por lo tanto ahora el electrón se puede mover entre ambos átomos, como lo vamos a ver a continuación. Un átomo de hidrógeno, un no metal, otro átomo de hidrógeno, otro no metal, acercan sus orbitales, los orbitales se superponen y por lo tanto ahora el electrón de uno y del otro pueden moverse libremente entre ambos átomos. Entonces, ¿cómo se traduce esto? En que el hidrógeno que inicialmente tenía un solo electrón en el orbital S, como ahora el otro hidrógeno le comparte, él tendría en su configuración 2. Y el otro pasa lo mismo. Tiene inicialmente 1, pero el otro hidrógeno también le comparte el de él y también va a tener 2. ¿Ya? Por lo tanto, no hay pérdida de electrones, sino que compartición. Y los dos logran la configuración electrónica de un gas inerte, en este caso el helio. Por lo tanto, también consecuencia de que no ceden electrón uno con el otro, sino que lo comparten, aquí no hay formación de cargas ni positivas ni negativas. No hay un catión y no hay un anión. ¿Ya? Eso solamente para el enlace iónico. Otro caso, por ejemplo, aquí tengo al hidrógeno con el cloro. El hidrógeno tiene, ya lo vimos, un solo electrón de valencia. El cloro tiene 7 electrones de valencia, pero evidentemente, no por tener 7 electrones de valencia, el cloro va a ocupar los 7, sino que ocupa una cantidad de electrones suficientes para que el otro alcance la configuración electrónica y él también. Ya, en este caso, la regla sería que la cantidad de electrones desapareados que tenga el átomo en el último nivel de energía va a ser la cantidad de enlaces que va a tener. Por ejemplo, si nosotros revisamos la configuración electrónica del hidrógeno y el cloro, el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia y ese electrón está desapareado, por lo tanto podría formar un solo enlace con el cloro, mientras que el cloro tiene 7 electrones de valencia, pero tiene 2 apareados acá, 2 apareados en el PX, 2 apareados en el PI y un desapareado en el PZ. Entonces, a pesar de que tiene 7, tiene un solo electrón desapareado, por lo tanto puede formar un solo enlace con el hidrógeno. Entonces, por eso aparece uno solo. ¿Bien? Entonces, importante lo que les mencioné. Ya no todos los electrones de valencia quiere decir que siempre van a participar todos, sino que a veces puede ser algunos. Y los algunos siempre son los que están de forma desapareada, es decir, están solitos en el orbital. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que los elementos no necesariamente pueden formar, perdón, un átomo no solamente puede formar un enlace con otro átomo, sino que también podría formar 2 o 3 enlaces si es que éste tiene 2 electrones desapareados o tiene 3 electrones desapareados. ¿Ya? Entonces, en este caso, están formadas estas moléculas con el mismo elemento, pero lo importante aquí es la cantidad de enlaces que hay. Por ejemplo, aquí tiene 2 enlaces porque se entiende automáticamente que el oxígeno debe tener 2 electrones desapareados. Por lo tanto, puede formar 2 enlaces. Lo mismo acá el nitrógeno. Acá el nitrógeno aparece con 3 enlaces. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que debe tener 3 electrones desapareados cada nitrógeno. Entonces, como tienen 3 electrones desapareados cada uno de ellos, comparten los 3 que tienen de esa forma y logran formar, ¿cierto?, 3 enlaces. ¿Bien? Dentro de lo que son los enlaces covalentes,
también podemos hacer una clasificación de ello, una subclasificación. Y esto sería un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar. Aquí llegamos a una parte que es importante, ¿ya? Porque este análisis, al igual como el del iónico, trae consecuencias que nosotros también vamos a seguir hablando dentro de los otros temas, ¿ya? Es decir, tenemos que entender bien esta parte para poder relacionarlo después con lo que viene después, ¿ya? Veamos aquí, enlace covalente polar. ¿Cómo yo puedo clasificar a este enlace? Si tomo la electronegatividad de dos átomos que tienen distinta electronegatividad y que evidentemente los dos son no metales para mantenernos dentro de, el concepto de enlace covalente, y cuando saco la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos me da un valor entre 1,7 y 0,4, entonces yo clasifico al enlace como enlace covalente polar. Si ahora la diferencia me da igual o inferior a 0,4, lo clasifico como un enlace covalente apolar o no polar. ¿Ya? Solamente ahí estamos viendo cómo logro clasificar el enlace como polar o apolar en función de esta diferencia. Pero ahora vayamos un poquito más allá y tratemos de entender por qué se genera esta clasificación y no simplemente hablamos de enlace covalente, porque la necesidad de hablar de que además puedo clasificarlo como polar y como apolar. Veamos un ejemplo. Fíjense aquí, si formo un enlace entre el nitrógeno y el oxígeno, que los dos son no metales, la diferencia de electronegatividad sería 0,5, que es superior a 0,4, por lo tanto el enlace entre ellos dos sería un enlace covalente polar. Si formo, por ejemplo, una molécula entre un cloro con otro cloro, ¿ya? Dos átomos de cloro formando un enlace, automáticamente eso tendría que ser un enlace covalente apolar, producto que la diferencia de electronegatividad entre 3 de un cloro con el 3 del otro me va a dar 0. Entonces, evidentemente en ese caso tendría que ser apolar, ¿ya? O no polar, como quieran llamarlo. Pero veamos la consecuencia que trae esto. Y fíjense aquí, una palabrita que ya la había mencionado yo con anterioridad, que es la polaridad. La polaridad, y ojo ahí con la diferencia que se hace, la podemos entender de la siguiente forma. Fíjense aquí esta molécula, la molécula de agua, formada por los hidrógenos, el oxígeno, que evidentemente tienen valores de electronegatividad distintos. ¿Qué va a provocar que estos tengan una diferencia de electronegatividad superior a 0,4? Lo siguiente, al tener mayor electronegatividad del oxígeno que el hidrógeno, el oxígeno, y aquí lo voy a dejar marcado en color para que nos vayamos entendiendo, el oxígeno va a empujar la nube de electrones del hidrógeno hacia él, como que la va a atraer, la nube completa, ¿ya? La nube de electrones como que la trata de atraer hacia él, pero no le quita los electrones, ojo ahí, sino que empuja un poquito la nube para acercarla hacia él, producto de que presenta una mayor electronegatividad. Entonces esta nubecita como que, uy, ni se nota con ese color, con este. La nube como que se mueve hacia donde está él, ¿ya? Vamos a colocar una flecha ahí. Se mueve donde está hacia él, como que se acerca. Y eso igual va a pasar con este otro. La nube como que se va a acercar a él. ¿Ya? Se acerca. A ver si coloco otro. Ahí sí. Ahí sí. Ahí se nota. Otro ni se nota. Ya, se acerca, ¿cierto? La nube ahí y la otra. Por lo tanto, este acercamiento hacia el oxígeno va a generar que la densidad electrónica sobre el oxígeno, es decir, la cantidad de electrones que comienzan a haber o existir, perdón, dentro de la zona donde está el oxígeno, comienza a aumentar, producto de que las nubes como que se empujan o se acercan un poco más hacia el oxígeno. ¿Qué va a provocar esto?
que al aumentar la densidad electrónica sobre el oxígeno, se genere un polo negativo donde está el oxígeno y un polo positivo donde están los hidrógenos. ¿Ya? Entonces, estos polos que se generan en la molécula, ojo ahí, son producto de el enlace covalente polar que presenta la molécula y específicamente por esta interacción del oxígeno producto de su mayor electronegatividad. ¿Ya? Entonces, ojo ahí. Una cosa es hablar de del enlace covalente, si es polar o apolar, y otra cosa muy distinta es hablar de si la molécula es polar o no polar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si, no sé si ustedes se acuerdan de física, cuando hablaron de vectores en física hablaban de que un vector se puede sumar con otro. Y si nos fijamos aquí como está hecho, acá tengo un vector, acá otro, por lo tanto, yo puedo sumar estos dos vectores y me genera una resultante que estaría apuntando hacia allá. Por lo tanto, esta resultante está sobre el oxígeno, que sería la zona donde está, ¿cierto?, la zona negativa, y las otras zonas evidentemente tendrían que ser las positivas, y esta la negativa. Entonces aquí tengo un polo negativo sobre el oxígeno y un polo positivo sobre los hidrógenos. Lo mismo aquí, este es más simple. El flúor tiene mayor electronegatividad, por lo tanto va a empujar la nube del hidrógeno hacia donde está él. Entonces el vector me está diciendo dónde estaría el polo negativo y el otro lado sería el polo positivo, producto de que esta nube del hidrógeno se mueve un poquito más hacia donde está el flúor. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense en lo siguiente. Si yo cito a otra molécula, para que me puedan entender mejor, vamos a ver esta molécula. El dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, el CO2. El CO2 tiene un enlace covalente polar con el oxígeno y carbono y otro enlace covalente polar entre oxígeno y carbono. Es decir, hay dos enlaces covalentes polares. Pero resulta que la molécula de dióxido de carbono no es una molécula polar. Ojo ahí, molécula polar. Pero sí tiene enlaces covalentes polares. ¿Y por qué ocurre eso? Por lo siguiente. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, por lo tanto, si yo represento esto como un vector, apuntaría hacia el oxígeno, producto de que la nube del carbono tendría que desplazarse un poquito hacia este oxígeno. Si yo analizo el otro lado, va a pasar lo mismo. El vector sería hacia allá, porque este oxígeno va a tratar de empujar la nube del carbono hacia él. ¿Qué va a pasar ahí? Un vector con la misma magnitud en sentido contrario, ¿qué le pasa? Si sumo dos vectores que tienen la misma magnitud y que están en sentido contrario, ¿alguien? ¿No? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se anula? Se ¿Como que se queda anulan. neutro? Exactamente, se anulan. Entonces, cuando los vectores se anulan, a pesar de, fíjense, a pesar de tener enlace covalente polar, estos vectores se anularon y por lo tanto la molécula es apolar, porque la suma de vectores me dio 0. En cambio aquí, los vectores no se anularon, sino que se sumaron. Y por lo tanto, cuando hay un vector resultante, es decir, no me queda 0, es distinto de 0, automáticamente la molécula tiene que ser polar. Pero hay un juego previo con los enlaces covalentes. ¿Ya? Entonces, esta parte es muy importante porque de hecho, cuando ustedes analicen situaciones después en su otra asignatura, bioquímica o análisis de nutrientes, ¿cierto? Dentro del funcionamiento del organismo, etcétera, este tema de polaridad es muy importante por la interacción que tienen las moléculas dentro del cuerpo.
¿ya? La forma de interactuar con otra molécula distinta se basa también en polaridad. Entonces, tiene que quedar, ¿cierto?, desde ya muy claro esta diferencia entre hablar de un enlace covalente polar y hablar de que la molécula es polar, ¿ya? De todas formas, yo voy a seguir trabajando esta idea con ustedes cuando la enfrentemos en otros temas para que no la pierdan de vista, ¿ya? Que es importante. Entonces, por ejemplo, acá tengo el monóxido de carbono, a diferencia del CO2, que entonces si yo no lo analizo, igual que la forma anterior, aquí el vector sería en un solo sentido. Porque tengo, ¿cierto?, el carbono con el oxígeno, el vector sería hacia allá, y no hay nadie que lo anule. Entonces, como hay un vector, entonces la molécula es polar. ¿Bien? Pero, si nos vamos a este otro ejemplo, fíjense, el oxígeno. Los dos tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, prácticamente no existirían vectores aquí. Entonces sería la diferencia 0. Entonces la diferencia como es 0, la molécula no tiene polos. Lo mismo aquí, no hay vector, no hay una diferencia de electronegatividad superior, ¿cierto?, a 0. No puedo generar ningún tipo de vector, entonces me queda una molécula apolar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, en resumidas cuentas, así como lo hicimos con los compuestos iónicos, ¿qué características tendrían los compuestos que son o que presentan un enlace covalente y que esto se refleja en las características macroscópicas que nosotros podríamos visualizar? Por ejemplo, los puntos de fusión ya no son altos como los iónicos, sino que son más bien bajos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos encontrar compuestos con enlace covalente que son sólidos, otros que a temperatura ambiente son líquidos y otros que a temperatura ambiente son gaseosos. Es decir, no hay un estado específico en el que nosotros lo vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, puntos de fusión y ebullición más bien bajos si lo comparamos con los otros que eran 1000, 1500, 1200. ¿Ya? Estos son 100, 50, 0, 150, son valores mucho más bajos. La solubilidad en el agua, entonces ahora nosotros podemos hablar de un solvente polar, ojo ahí, ya podemos entender mejor el concepto de solvente polar y que el agua es un solvente polar. A diferencia de los iónicos que nosotros decíamos que sí son solubles en agua, aquí va a depender, ¿ya? Existe una frasecita que es bastante ocupada para el concepto de la solubilidad, que dice que si el compuesto es polar, lo más probable es que sea soluble en un solvente que también sea polar, ¿ya? Y si el compuesto es apolar, lo más probable es que también sea un solvente apolar el que lo pueda solubilizar, ¿ya? Entonces aquí va a depender primero de si el compuesto es polar o apolar, y luego va a depender de si el solvente es polar o apolar. Entonces es bastante variado. No hay como una tendencia decir sí, van a ser todos solubles o no, ¿ya? Va a depender mucho con quién estoy enfrentando como compuesto y a quién estoy enfrentando como disolvente, ¿ya? Bueno, yo les decía de la frasecita esta que lo semejante, dicen, ¿cierto? Lo semejante disuelve a lo semejante. En realidad está por ahí nomás esa frase, ¿ya? Ahí vamos a ir descubriendo realmente qué es lo que afecta. Y la última, con relación a la conductividad eléctrica, evidentemente los compuestos que presentan enlace de tipo covalente, como no tienen iones, como los iónicos, no están formados a través de un catión y un anión, tienen una conductividad eléctrica bastante baja, ¿ya? Son malos conductores de la conductividad eléctrica. Y producto de la característica de no formar iones como sí los iónicos, ¿ok? Pero ojo también ahí, porque nosotros más adelante en la materia nos vamos a dar cuenta que hay compuestos que tienen enlace covalente y que sí forman iones cuando los disuelvo en el agua. Entonces ahí yo me refiero, ¿cierto? Y rescato otra vez algo que ya les mencioné, que hay tendencias, pero hay situaciones donde se escapa de la tendencia. Y eso no quiere decir que no debería ocurrir, ¿ya?
pero eso lo podemos retomar en su momento, ya para no tener que sacarlo aquí y explicarlo y se enreden más. Y no menos importante, esto como un alcance más que nada para que lo tengan presente, existen compuestos que tienen enlace covalente y que tienen la capacidad de formar una red cristalina como los compuestos iónicos. Un ejemplo muy claro de eso, el cuarzo, el diamante. El cuarzo está formado solamente por óxido de silicio, que es un compuesto con enlace covalente, pero tiene la capacidad de formar esta red cristalina. Y al formar una red cristalina, automáticamente comienza a tener características similares a un compuesto iónico. ¿Ya? El diamante, nosotros sabemos que el diamante está formado solamente por átomos de carbono que entre ellos tienen enlaces covalentes. Y las características que tiene es muy distinta a lo que nosotros mencionamos anteriormente, de puntos de fusión, ebullición bajo, la solubilidad es variable. O sea, aquí casi se comportan como un compuesto iónico, con alguna que otra variación, pero más o menos las características se parecen en algunos casos. ¿Ya? Eso más que nada para que lo tengan presente. Bien, hasta aquí llegamos por hoy. Me estaría faltando este pedacito para poder terminar la materia para la primera prueba. Ya, esto, como ustedes ya también tienen disponible ese PPT, si es que ya lo tienen al lado, se van a dar cuenta que es poquito lo que nos queda revisar aquí y que en cierta medida se explica con lo que nosotros ya hemos discutido en esta clase. ¿Ya? Entonces la próxima clase termino con esta parte y lo que nos resta lo dedicamos a hacer ejercicios, consultas con respecto a la materia que va a ser evaluada. Bien. Consultas, dudas. Profe, ¿por qué el diamante es el elemento como más duro, se puede decir? La estructura más dura, ya Sí. por características propias. ¿Ya? Evidentemente ahí tiene que ver, bueno, el enlace en cierta medida, pero también es muy primordial, muy importante el orden cristalino que tiene el diamante. No es el orden así cúbico como el cloruro de sodio, sino que tiene otro tipo de ordenamiento y muchas veces la geometría que tiene genera también propiedades. Ya, si se fijan ahí, yo estoy aumentando las variables. ¿Ya? Eso nosotros también lo vamos a ir considerando a medida que vamos viendo otros temas, que yo les voy mostrando las variables que uno tiene que ir considerando para Ya, hacer profe, un análisis, qué sé yo. ¿Ya? el hecho de andar cambiando o moviendo la estructura de un compuesto puede estar surgiendo nuevas características, no sé cómo puedo decirlo, como elementos. Claro, aparecen propiedades nuevas. Por ejemplo, Claro, propiedades. imagínate que el diamante ya está formado por carbonos con enlace covalente. Y el lápiz grafito, ¿cierto? La mina, el grafito, también es carbono con enlaces covalentes. Pero la geometría de la red cristalina del diamante es distinta a la del grafito. Y esa geometría, porque de hecho el grafito que ustedes tienen en la casa, el lápiz grafito, cuando ustedes van escribiendo, lo que van haciendo es dejar capas de una red cristalina de carbono sobre el papel. Cada vez que pasan el lápiz, ¿cierto? Por el papel, van quedando láminas de carbonos enlazados de forma covalente. Porque son puras capitas del grafito, son puras capitas eh, de imagínense como una mesa, ¿cierto? Hecha de puros átomos de carbono enlazados con enlace covalente. Y es una capa sobre la otra. Entonces, cuando ustedes deslizan el lápiz, están dejando las capas. Ahora, ¿cuál es la gracia? No solamente esa forma, que en el caso del diamante, que está formado por carbono con enlace covalente, no tiene conductividad eléctrica. Pero el grafito sí tiene conductividad eléctrica. Y está formado por lo mismo y tiene los mismos enlaces. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? La geometría de la red cristalina. Entonces, si se fijan cómo va aumentando y cómo van cambiando cosas que a veces no tienen que ver con la composición propiamente tal y el tipo de enlace, sino que ahí podríamos agregar otra variable más, que es el orden en el que están. Y que ese orden tiene que ver muchas veces con una estructura geométrica específica. ¿Ya?
Entonces, esa es una idea que uno tiene que tener de la ciencia. Uno comienza analizando variables de forma independiente, de a poquitito, y a medida que uno se va acercando más a la realidad de cómo funcionan las cosas, se va dando cuenta que todas estas variables que uno las estudió de forma independiente, al final todas van convergiendo en una sola cosa. Y cuando uno ya, ustedes ya cuando estén más elevados, ¿cierto? En su asignatura, ¿cierto? Estén en niveles mayores, se van a dar cuenta que ya para hacer un análisis van a tener que empezar a considerar varias variables de todo lo que han aprendido hasta ese momento. Y cuando sean profesionales, claro, van a empezar a aparecer más variables que también van a lograr considerar, y también ese análisis de mayor cantidad de variables les lleva a una predicción más efectiva. Si al final todo eso converge en ese tipo de cosas. Cuando uno hace un análisis de una situación, la idea es más o menos, desde el punto de vista de la ciencia, predecir qué va a pasar, para ver si van a ocurrir problemas o no. Entonces por ahí va el asunto, ¿ya? Eh, sí, pues la prueba la teníamos puesta para el 3 y el 4, pero vamos a tener que cambiarla nomás, ¿ya? Vamos a tener que cambiarla. eh, Porque, bueno, yo les dije ya pues, que, que ya no tendríamos supuestamente, según lo que a mí me informaron, como les dije yo ayer, si no me equivoco, les conté, de que la próxima semana no tendríamos actividades, ¿ya? Entonces, Profe, o sea, no va a haber prueba. no, pues, no tendríamos prueba. Pero ¿y dónde sale que no hay clases? A mí no me han dicho nada. No, pues si a mí no me dijeron los jefes, y hoy día supuestamente se va a oficializar. Porque si no, O si, sea que la otra semana, profe, no vamos a tener ni una clase y teníamos toda la semana llena de pruebas. Sí, prueba, habían claro, como tres. eso es lo que Es lo sé yo. mismo. Eso es lo que sé yo. No se deberían tomar ni evaluaciones ni actividades, nada. Y En- entonces en- esas pruebas se correrían una semana más. claro, todo se corre una semana. ¿Ya? Eh, Sí, no es para tanto que digamos, o sea, una semana nomás, claro. da igual. A mí Eh, sí, o sea, vamos a terminar el día del níspero. es que, a ver, es que eso pasa también. eh, Ahí juega un tema que nosotros ya habíamos tocado cuando hablamos de la prueba, de la fijación de la prueba y de cuánto tiempo. Pasa también por una situación de empatía, porque, a ver, la semana que se toma de receso tiene que ver con las cargas que tienen, bueno, la mayoría de los profes, yo me incluyo ahí, con algunos alumnos también, situaciones que viven algunos alumnos. Entonces, para tratar de, digámoslo así, sacar un poco de presión, se está dando esa semana de receso que al final nosotros los profes vamos a seguir trabajando, colocándonos al día con algunas cosas, y algunos alumnos que de repente deben tener un montón de trabajos que le pidieron en alguna otra asignatura puedan avanzar en cierta medida, porque desde el punto de vista mío, o sea, hablo de mi situación, a mí me soluciona en cierta medida ese receso de la semana, porque ustedes son como 80, pero yo tengo 3 cursos más de 80. Por lo tanto, tengo que andar preparándole guías, el tiempo que tengo que dedicarles para aquellos que no pueden comunicarse o tienen problemas, entonces tengo que revisar los mensajes que me dejan por internet y ir evaluando qué situación tiene cada uno, ver qué puedo hacer con ellos. Por lo tanto, eso también es un tiempo que debo dedicarle a los alumnos, y además tengo que tratar de ir preparándole las materias, los PPT, que ahora, bueno, hay que tratar de todo lo que de repente yo hacía en la pizarra, ya no lo puedo hacer en la pizarra, sino que tengo que mostrárselo acá en el PPT, entonces tengo que reacomodar todo eso, eh, organizar evaluaciones, hay evaluaciones que yo ya he hecho ya, pero no las he podido revisar porque no he tenido tiempo. Entonces también trata esa semana de descomprimir un poquito esa situación, tanto de un lado para el otro, tanto como para O sea, ustedes como para los profes. en pocas palabras, salud mental. Exactamente. Profe, Vamos disculpe, por pero eso. ya está confirmado eso ya entonces, de Mira, semana de receso. lo único que falta es la oficialización, que hasta donde yo tengo entendido, hoy día sí va a ser oficial. Entonces lo que puedo hacer yo es que apenas a mí me llegue la información oficial, porque a mí no me lo dijeron así como entre pasillos, sino que me lo dijeron los jefes que me mandan a nosotros, que ya se había dicho ese tema y que lo único que faltaba era que se hiciera oficial, pero ya se había discutido ya. Por eso yo se los adelanto.
¿Ya? Entonces puede ser que a lo mejor profes que no tenían idea le fijaron alguna evaluación. Entonces, como yo les digo, igual le dije al curso que yo tenía más temprano con tecnología médica, también les mencioné que yo me puedo comprometer en que apenas yo tenga la confirmación oficial, que me dijeron que iba a ser hoy, les voy a mandar un correo para hacerle el alcance. ¿Ya? Decirle, Ya, ¿saben qué, profe. chiquillos? Salió la información oficial, por lo tanto la otra semana no tendríamos actividades. ¿Ya? Yo les digo esto porque me llegó, no lo estoy diciendo porque sí, de repente diga, el profe se equivocó. No, yo les digo porque me dijeron desde arriba. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Ok. Ya, profe, gracias. Bien, chiquillos. Entonces, déjenme ver algo. Porque si era déjenme ver bien la fecha. Porque si la fijé para el día 4, voy a tener que cortar la materia antes. Porque no les puedo estar metiendo la materia de enlace de hoy si la prueba la vamos a tener a la vuelta. Entonces déjenme confirmar, porque no recuerdo muy bien la fecha. En realidad la prueba la tenemos el día 3, 3. pero usted agregó un día más, así que 3 y 4. A ver. Claro. El 3 sería el taller. El 3 sería el taller. Ya, el 3 sería el taller. Ya, por lo tanto, dejémoslo claro al tiro. El 4 sería la prueba, originalmente, olvidándonos que estaría esa semana de la próxima. Entonces, nos corremos una semana, supuestamente. El taller tendría que ser el 10 de junio y la prueba tendría que ser el 11 de junio. ¿Ya? Por lo tanto, la próxima sesión, que debería ser el 10, y aquí lo dejo fijo ya, la prueba llegaría hasta lo que vimos hoy. ¿Ya? Profe, no comprendo a qué se refiere con taller. El taller son sesión de preguntas y ejercicios que yo le entrego esa hora y media para que me hagan consulta o resolvamos dudas. Ya. ¿Ya? A eso me refiero con un taller. ¿Ya? Que se va a hacer el Ya, día profe. miércoles 10. ¿Ya? Ya. Suponiendo que Correcto. ya debería ser oficial la semana que yo les dije. ¿Ya? ¿Y la prueba cuándo? Debería ser el 11 la prueba. ¿Ya? El Ya, 11 profe. debería ser la prueba, el 11 de junio. ¿Qué más? Y lo otro, no se olvide. Profe, disculpe, la Dígame. prueba va a tener esa guía de ejercicio de la Valencia y va a ser Claro, así. entraría conceptos fundamentales, entraría nomenclatura, entraría teoría atómica, la tabla periódica y lo de hoy, hasta la clase de hoy. ¿Ya? Por lo tanto, Ya, profe. interacciones intermoleculares, el pedacito que nos quedó, eso ya lo dejamos para la segunda prueba. ¿Ya? Para que no nos descoordinemos y mantengamos más o menos las fechas iguales. Ya, profe. Ya, profe, gracias. Entonces, Gracias. esta clase yo la voy a agregar y va a ser la última clase que yo voy a agregar al link de la lista de reproducciones con relación a la materia que se va a ver. ¿Ya? Luego yo tendría que agregar la otra clase más que tendría que ser la clase de taller donde van a hacer consultas, dudas, qué sé yo. Esa también la voy a agregar a la lista de reproducción. Y ya con eso tendría que yo generar otra lista de reproducciones después con la materia ya de la segunda prueba. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quede pendiente, que no se entendió, que quieran aclarar? No, profe. No, profe, gracias. Quedó claro. Ya. Ok. Nos vemos Chao, hasta entonces. luego. Que estén bien. Chau, chau. Chao.